Eh, sí pueden ver la presentación. Sí, Germán. Muy buenos días. Pues a mí me tocó la primera ley de la termodinámica. La voy a abordar de manera muy general. Vamos a hablar de todos los elementos de la primera ley, pero sin enfrascarme en alguno de ellos en particular. Voy a platicarles de pues, algunos problemas que luego tienen con algunas ecuaciones, que mucho tiene que ver con problemas de manipulación de unidades. Entonces, bueno, en general la primera ley de la termodinámica nos ayuda a poder entender cómo es que un sistema interacciona con los alrededores a través de intercambios de calor, de trabajo y también de materia. Nuestro curso, que es un curso básico de segundo semestre, pues nada más nos vamos a enfocar en sistemas cerrados, de manera que la primera ley simplemente va a ser pues esta, que es la de batalla para este curso, que el cambio de la energía interna es igual al calor más trabajo. Eh, ¿Puedo interrumpir? ¿Podemos interrumpir? claro, claro, Mira, Germán, estoy de acuerdo que nosotros vamos a estudiar solo, vemos en el segundo semestre solo sistemas cerrados. Pero este trabajo que aparece en la primera ley también funciona para para sistemas abiertos, ¿no? Pues es el trabajo químico, el trabajo electroquímico, ¿no? El término del potencial químico también es una forma de trabajo. correcto, de acuerdo, así es. Muy bien, entonces, pues para eso primero tenemos que definir qué rayos es la energía. Y bueno, viene de un vocablo griego que es energía y ya se usaba en los tiempos de los antiguos filósofos. El término fue acuñado primero por Aristóteles en el siglo IV y pues estaba más enfocado a varias cosas filosóficas que incluían conceptos como felicidad y placer. Pero pues también el término se usó para cuestiones técnicas y de ciencia. De manera concreta se acuñó para la mecánica y para la termodinámica. Entonces, en la cuestión de la mecánica, perdón, pues Leibniz fue uno de los primeros en acuñar el término. Le puso primero vis viva y eso dice que se calculaba como un producto entre la masa del objeto por una velocidad al cuadrado. Entonces vemos cómo aquí aparece el término de energía cinética de un cuerpo en movimiento, aunque no atrevió a llamarle así energía. Quien sí atrevió a llamarle energía fue Thomas Young en 1807. Y ya de manera concreta, el término de energía cinética, tal cual lo conocemos de manera moderna, lo acuñó Gustav Coriolis en 1829. El término de energía potencial, que tiene que ver con la posición de un cuerpo en relación a las fuerzas de campo gravitatorias o electromagnéticas, la acuñó, ay, perdón, William Rankine en 1855 y en un trabajo de James Prescott Joule pues se plantea el equivalente mecánico de calor, pues en el que obviamente se habla de energía, de que pues el calor, la energía mecánica puede convertirse íntegramente en calor. En cuestiones de termodinámica, pues también la lista es bastante grande. Podremos empezar, por ejemplo, con Lord Kelvin, que fue uno de los pioneros en la formalización de la primera ley de la termodinámica y que, evidentemente tuvo que hablar de energía. También Clausius, cuando se planteó la segunda ley de la termodinámica y el análisis de las máquinas térmicas. Gibbs, como comentaba el doctor Milton, pues acuñó varios términos importantes. Uno de ellos es el de la entalpía, que vamos a ver que es una combinación de energía interna y un trabajo de volumen o de flujo. Y el potencial químico como tal, pues es una cantidad de energía que se requiere para mover una especie de una fase a otra. También Joseph Stefan planteó la teoría de energía radiante en un cuerpo negro. Él de manera experimental encontró que la radiación de un cuerpo negro es proporcional
a la temperatura a la cuarta potencia, y ya Boltzmann hizo la demostración teórica. Ay, Y, Germán, el potencial químico no solamente es para transferencia entre dos sistemas, sino que también es responsable del equilibrio químico. es correcto, así Ujú. es. Siempre el flujo de materia se da de una región de mayor potencial químico al de menor potencial químico, y ese flujo neto se para cuando pues los potenciales químicos se igualan en todos los puntos del sistema. Así es. Y bueno, otro ejemplo en el que ya se usó también el término energía, pues es en la ecuación de Nernst, propuesta por Walter Nernst, y pues nada más recordar que la ecuación de Nernst pues sirve para calcular el potencial de una pila, y el potencial pues no es más que una energía por unidad de carga. Entonces, y la lista puede seguir, pero bueno, yo aquí me voy a quedar para seguir ya con los tipos de energía. Y es que hay varios tipos de energía. Hay un montón, por ejemplo, que la energía eólica, la energía solar y todo eso, pero todas esas se basan en cuatro energías muy sencillas, que son las que vamos a ver aquí. Son estas. Tenemos la energía cinética como tal, debida al movimiento de un cuerpo, la energía potencial, que puede ser gravitatoria como está aquí, y también electromagnética. Yo pensaría que pues los estudiantes pues dejarles este término porque pues es algo que conocen de sus clases de la prepa y también de física 1. La energía interna pues también es una energía importante, que es la energía que poseen los sistemas debido al movimiento de las moléculas y su interacción, y se calcula con dos términos básicos: un término de energía cinética de las moléculas por el movimiento que tienen, y una energía potencial de interacción. También otra energía que es importante, pues es el calor, que le llaman como una energía en tránsito, que siempre va de una región de mayor temperatura a otra de menor temperatura. Y el trabajo, que es el que fluye en respuesta a cualquier otra fuerza impulsora diferente al de la temperatura, como puede ser la fuerza, el torque o el voltaje. Entonces, estas son las energías básicas, y con base en ellas, pues podemos empezar a jugar con la primera ley de la termodinámica. Si queremos hablar de primera ley de la termodinámica, tenemos que entender que, pues, o así yo lo concibo, que es simplemente un balance de energía. Si vamos a plantear la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, pues es un balance de energía en sistemas cerrados. Entonces tenemos que definir cuáles son las energías que tiene un sistema, y en concreto son tres. La energía que posee un sistema pues es la energía cinética debida al movimiento de ese sistema, la energía potencial, que por ser este un curso básico podríamos dejarle en energía potencial gravitatoria, y la energía interna, que es pues una energía debida a los átomos y moléculas que componen al sistema. Entonces, pues es simplemente un balance de energía para sistemas cerrados, pues que tiene esto. Es una diferencia. Tenemos la energía total en el estado final del sistema, menos la energía total en el estado inicial. Y eso tiene que ser forzosamente igual a una energía neta transferida. Entonces, esta definición que planteamos tenemos que evaluarla en estos dos estados. Tendríamos entonces para el estado final la energía interna final, la energía cinética final y la potencial final. Y lo mismo aplicaría para el estado inicial. Y para un sistema cerrado, pues nada más se permite intercambio de calor y de trabajo. Entonces, eso tiene que ser igual a calor más trabajo. Podemos plantear diferencias. Por ejemplo, esta energía interna final que sea menos, hay que restarla con la energía interna inicial. Y algo similar con los términos de energía cinética y los términos de energía potencial, y eso va a tener que ser igual a calor más trabajo. Estas diferencias pues son deltas, son cambios. Entonces vamos a tener el cambio de energía interna, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, igual a calor más trabajo. Entonces esa es la primera ley de la termodinámica, y a mí me gusta plantearla así a los estudiantes porque se tiene una conexión con otras asignaturas como física 1. Entonces, ¿por qué física 1? Perdón. Porque pues están los términos de energía cinética y potencial, que ya sabemos que al final de cuentas vamos a despreciar nosotros al ser este un curso pues muy básico, muy introductorio. Entonces al final vamos a usar la vieja confiable, que delta U es igual a calor más trabajo.
Entonces, pues hay que empezar a reflexionar acerca de cada uno de los elementos de la primera ley. El primero, pues, es el calor. El calor, pues, ya vimos que fluye a través de la frontera entre el sistema y sus alrededores por una diferencia de temperaturas. Y la pared que permite ese flujo, pues, se llama pared diatérmica. Siempre se lleva a cabo cuando hay un proceso existente, es decir, el calor es una cantidad asociada a los procesos. El calor no es una cantidad asociada a un sistema. Es decir, nosotros no podemos decir que el sistema tiene calor, eso no es correcto. Y en ese sentido, pues el calor es una función de trayectoria. Es decir, está íntimamente relacionada en la forma en que se desarrolla un proceso sobre un sistema. Y bueno, hay dos tipos de calor. El llamado calor sensible, en el que se registra un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de fase, no hay transición de fase. Y está el otro que le llaman calor latente, aquel en el que se registra cambio de fase, pero en ese proceso de cambio de fase la temperatura todo el tiempo permanece constante. Los dos calores se calculan fácilmente, pero el calor latente está muy facilito que lo pongo aquí. El calor latente es el producto entre la masa del material al que le queremos cambiar la fase por esta lambda que es un calor latente específico o también podría ser un calor latente molar. Y esta lambda pues es una función de la temperatura. Hay que reflexionar un poquito más acerca del calor sensible y es que ese calor sensible podemos plantear que es proporcional a la cantidad de masa y a la cantidad de sustancia. Tiene lógica. Mientras más masa queramos calentar, se requiere más calor. Mientras más cambio de temperatura queremos provocar, pues más calor hay que proporcionar. Entonces esa proporcionalidad se quita con una constante y esa constante justamente se llama capacidad calorífica específica o también puede llamarse capacidad calorífica molar. Esta es una propiedad de los materiales, esta capacidad calorífica específica es una propiedad de los materiales y lo que nos indica es el calor que se requiere para que el material suba en una unidad la temperatura. Y como primera aproximación se puede plantear que esta propiedad es constante y eso pues es una aproximación. ¿Por qué capacidad calorífica específica? Pues tiene unidades de Joule sobre Kelvin, calorías sobre grado centígrado, calorías sobre libra grado Fahrenheit, o estas unidades también. Entonces, siempre que esté este término de capacidad calorífica específica, pues estamos refiriendo también a unidades de masa. También cuando se habla de capacidad calorífica molar, pues es algo similar, pero estamos refiriendo a unidad de mol. Entonces, como primera aproximación, se plantea que esta propiedad de los materiales es constante y independiente de la temperatura, pero eso es solo una aproximación. Los materiales que ofrece, un material que tiene una capacidad calorífica específica pequeña, pues quiere decir que se requiere poquito calor para provocar un cambio de temperatura y los materiales que presentan esa propiedad, pues son los metales en general. Entonces, pues también hay una cantidad que se llama capacidad calorífica total, que es el producto de la cantidad de sustancia, que puede ser la masa por la capacidad calorífica específica, o también se puede calcular con las moles por la capacidad calorífica molar. Esta capacidad calorífica específica es un poco curiosa, porque para los gases presenta valores diferentes cuando hablamos de procesos a presión constante o a volumen constante. Son diferentes las cantidades, entonces se requiere poner un subíndice para poder diferenciarlas. Y hay otra cosa bien interesante, que para los materiales incompresibles, como los líquidos o los sólidos en general, estas capacidades caloríficas no cambian en procesos isobáricos e isocóricos. Y entonces en ese caso, pues, al menos para los materiales incompresibles, pues le quitamos el subíndice. No hace mucha falta ponérselo porque más o menos son iguales. ¿Cómo se obtiene? Pues con un calorímetro a presión constante. Aquí es uno de los prototipos que usa también, que se usan, bueno, ahorita en laboratorio tengo entendido que usan uno más sofisticado. Antes era un vaso de unicel. Entonces la idea es que este vaso pues tiene paredes aislantes y se agrega cierta cantidad de agua que debe ser conocida esa cantidad de agua, tiene una temperatura inicial también conocida.
nosotros ponemos aquí nuestro material caliente al que le queremos determinar la capacidad calorífica específica y por el cambio de temperaturas podemos saber esta capacidad calorífica específica con esta ecuación que sale pues de un balance de energía entre el agua, el metal o el material que se está estudiando y el calorímetro en su conjunto, sus paredes, el termómetro, el agitador. Y bueno, también el calor está asociado a las reacciones y la rama de la termodinámica que estudia las reacciones, su calor es la termoquímica y pues también se plantea en la termoquímica que estas reacciones ocurren a presión constante, es decir, son procesos isobáricos y para calcular esos calores de reacción pues se usa un calorímetro a volumen constante que tengo entendido que también hacen una práctica al final del semestre. Pues los estudiantes van a ver que aquí este recipiente es una bomba calorimétrica donde aquí metemos una muestra e inundamos esto con una atmósfera de oxígeno. Hay un sistema de ignición eléctrica para provocar la combustión. Esta bomba calorimétrica está sumergida en una cantidad de agua conocida a la que le vamos a monitorear la temperatura para calcular el calor que se desprendió en la reacción. Todo el sistema en su conjunto está aislado. Las capacidades caloríficas específicas, los calores de reacción se obtienen de manera experimental, pero en cuanto a calor de reacción, pues hay tres métodos teóricos para calcular esos calores de reacción, entalpías de formación, que le llaman método directo, el método de la ley de Hess y el método de las energías de enlace. En cuanto al trabajo se refiere, pues es una energía que fluye a través de la frontera entre el sistema y los alrededores, como resultado de una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Entonces, el trabajo es una función de trayectoria, como el calor, es decir, el trabajo es inherente al proceso, no al sistema. No podemos decir que el sistema tiene trabajo. El sistema puede intercambiar energía en forma de trabajo o de calor. Hay varios tipos de trabajo. El más general es el trabajo mecánico, que es la integral de este punto, producto punto, entre un vector de fuerza y un vector de posición. Yo a los estudiantes les pongo de una vez y les digo pues que ya no deben acostumbrarse nada más trabajo es igual a fuerza por distancia, ya son adultos, ya necesitan tener definiciones más rigurosas. Hay un trabajo de expansión superficial en la que se tiene relacionada la tensión superficial y el área. Y hay un trabajo eléctrico en el que tenemos en juego pues una cantidad que se llama tensión eléctrica o voltaje o frecuencia electromotriz y la carga eléctrica. Estas no vamos a usarlas en el curso, pero pues es importante que los estudiantes entiendan que hay un montón de tipos de trabajo. El trabajo que se emplea en el curso, pues es un trabajo de compresión o expansión. Entonces, ese trabajo está relacionado con un sistema compuesto por un pistón que tiene un fluido confinado en él. Y la idea, pues, que el trabajo, pues, se calcula a través del movimiento de este pistón, ya sea compresión al disminuir el volumen o expansión al aumentar el volumen de este sistema. Entonces, si se parte de la definición general de trabajo, pues tenemos una fuerza que aquí es unidireccional, por eso no tiene forma de vector, por una diferencial de desplazamiento. Y esta fuerza, pues Germán, está, ¿te perdón, puedo interrumpir ahí? claro, Ahí, mira, hay un detalle importante porque muchas referencias, ¿no? De signo, ¿no? De trabajo. Por ejemplo, la primera ley, si tú ves en el Castellan, es calor menos trabajo, ¿no? Y si ves en la referencia, es calor más trabajo. Ahí esta integral, bueno, el punto de partida es cómo están direccionados los vectores fuerza y cambio de distancia. Si están relacionados, si están direccionados, si están en la misma dirección, sale la primera ley del Castellan, ¿no? Original, calor menos trabajo. Si están direccionados de forma opuesta, ¿no? Sale calor más trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, usando la convención actual, la convención que
recomienda la IUPAC, ahí tendría que aparecer un menos, ¿ok? Para el Sí, trabajo. de Ah, acuerdo. Sí, yo sí aquí no lo puse, pero sí también a los estudiantes les digo que el calor, si lo pierde el sistema, pues va a tener un signo negativo, si lo gana será positivo, y algo similar va a ser para el trabajo. sí, Entonces, sí, el signo lo voy a poner al último, pero sí, sí, sí sí, está contemplado para conservar esa convención de signos. sí, pero Sí, el origen está justamente en esta integral. Si el vector fuerza está direccionado al vector cambio de X, ¿no? Entonces el signo es positivo y el trabajo en la primera ley aparece con signo negativo. Pero si los vectores está el vector fuerza en una dirección, el vector de X en otra dirección, ahí tiene que aparecer el menos. Esa es la convención que usa la IUPAC, ¿no? Y el origen está aquí en esta integral. Es como de acuerdo. direccionamos el vector fuerza y el vector desplazamiento. De acuerdo. Sí, sí. Muy bien. Entonces, esta fuerza está relacionada con esta presión externa. Esa fuerza se calcularía multiplicando esta presión externa por el área transversal del pistón. Entonces, podemos sustituir ese producto. Esta A, como es una constante, podemos meterla dentro de la diferencial y quedaría de esta manera. Y el producto del desplazamiento por el área, pues nos va a dar el volumen, que sería una diferencial de volumen. Y para conservar esa convención de signos que aparece en la integral que decía el doctor Milton, pues se requiere aquí poner un signo negativo y esta sería la expresión para calcular el trabajo de compresión o expansión. De manera general, nosotros vamos a trabajar con un trabajo de compresión o expansión cuasi estática. Y para que se cumpla eso, pues se tiene que partir de esto, que la presión externa que se aplica tiene que ser más o menos igual a la presión absoluta del gas encerrado en el pistón. Entonces, al hacer la sustitución, pues este sería el trabajo o estrella en el curso, que todo el tiempo se está usando. Aunque claramente sí hay otros tipos de trabajo, pero por ser un curso básico de segundo semestre, nos quedamos con esta ecuación. Muy bien, también en algo relacionado con el trabajo, pues es el experimento de Joule y el equivalente mecánico del calor. Joule planteó este experimento en el que tenemos un recipiente que tiene cierta cantidad de agua conocida. Implementó también un termómetro para medir el cambio de temperatura y lo que hizo Joule es poner un sistema de agitación que se acciona al hacer bajar esta pesita que inicialmente está pendida de una polea y se registra pues la altura que desplazó. Entonces, con base en esa idea, con este ejercicio experimental, Joule demostró que el trabajo mecánico íntegramente puede transformarse en calor. ¿Cómo es eso? Pues es que inicialmente esta pesita tiene cierta energía potencial que al dejarla caer se transforma en energía mecánica que pues está manifestada en el movimiento de estas aspas y la energía mecánica se transforma en calor porque estas aspas al provocar agitamiento hay fricción que calientan el agua y ese calentamiento de agua lo podemos calcular por el cambio de temperaturas que registra el termómetro. Entonces, Germán, dígame, doctora. yo creo que es importante, bueno, es que yo soy muy necia en esto, pero fíjate que a mí este equivalente mecánico del calor, cuando te vas a leer, o sea, ¿qué hizo Joule? Joule sí es cierto que hizo este tipo de experimentos, pero sus mejores experimentos los trabajó con trabajo eléctrico. Entonces, de hecho, el mejor valor del equivalente fue obtenido a través de la medición de trabajo eléctrico. Por eso es que yo siempre le digo a los estudiantes que es el equivalente calorífico del trabajo, porque si no lo reduces al caso mecánico. Y la verdad es que sí, o sea, Joule incluso hizo muchos experimentos. Yo por ahí tengo una tablita, si quiere luego se los comparto de un libro de estos de historia, en los que fue haciendo sus mediciones
y fue mejorándolas mucho cuando cambió de este experimento al problema de trabajo eléctrico. Pero bueno, es un detalle nada más. Todos los libros le llaman equivalente mecánico del calor, pero bueno, nada más para en ese. Sí, doctora, de acuerdo. Muchas gracias por la observación. Entonces, si nada más lo relacionamos con la energía potencial gravitatoria y no el trabajo eh, eléctrico, pues la energía potencial forzosamente va a tener que ser igual al calor que se transfiere al fluido. Entonces, la energía potencial gravitatoria pues se calcula con el producto de estas tres cantidades: la masa del bloque, la aceleración de la gravedad y el desplazamiento horizontal que experimenta la pesa. Y eso pues tiene que ser igual al calor sensible que se registra aquí. Joule planteó un índice que multiplicó aquí, y es que en el experimento era posible desarrollarlo varias veces, es decir, cuando caía la pesita, podía regresar a la posición inicial de la pesita sin manipular, sin que se moviera las aspas para que no haya afectación de la medición. Y entonces, pues esta n pues representa el número de veces que se realiza el experimento. Yo lo que he encontrado es que a pesar de que los estudiantes, bueno, de que esta expresión es muy sencilla, a los estudiantes les cuesta trabajo manipularla porque se necesita tener cuidado en la consistencia dimensional en ambos lados de la ecuación. Es decir, si vamos a trabajar en joules, que los joules sean del lado izquierdo y también del lado izquierdo; si son calorías, pues del lado izquierdo calorías y del lado derecho calorías. Eso es lo que he notado. Y bueno, del experimento Joule encontró que una cantidad definida de trabajo corresponde siempre a la misma elevación de temperatura. Y bueno, él lo planteó que, por ejemplo, si se traduce en 4,184 joules, pues se van a transformar en una caloría de energía calorífica. Y bueno, esta también la usan como un factor de conversión. Eso es en cuanto al calor y al trabajo. Ahora vamos a la energía interna, una especie como de resumen. La energía interna ya vemos que es una función de estado que se calcula a partir de estas dos contribuciones: la energía cinética de las moléculas y la potencial de interacción, que su variación se calcula a través de la primera ley. Y en un proceso isocórico se puede demostrar que ese cambio de energía interna es igual al calor asociado a ese proceso isocórico a volumen constante. Y también nos ayuda a definir esa capacidad calorífica a volumen constante, que pues es el calor en un proceso a volumen constante registrado por un cambio de temperatura, que también va a ser igual al cambio de la energía interna de un sistema provocado por un cambio en la temperatura en un experimento que se desarrolla a volumen constante. Entonces, lo nuevo son estas dos cositas. La entalpía. La entalpía como tal es una función de estado también, es decir, estas dos son funciones de estado. ¿Qué quiere decir eso? Que son inherentes al sistema. Nosotros sí podemos decir que el sistema tiene energía interna, el sistema sí tiene entalpía. Y los valores de esas cantidades, de esas funciones de estado, van a depender de las variables de estado del sistema, de la temperatura, de la presión, de la composición y otras variables de estados que definan al sistema, y no del proceso que haya sufrido. Y bueno, esa entalpía pues se plantea de la siguiente manera: es la energía interna, que ya sabemos qué es, más el producto de la presión por volumen. Este producto de presión por volumen se llama trabajo de volumen, o también le llaman trabajo de flujo, y se usa mucho este término cuando ya hablamos de la primera ley para sistemas abiertos. Se pueden calcular su variación, la variación de la entalpía, pues aplicando el operador delta a esta definición. Y en un proceso isobárico, pues se puede demostrar que el cambio de entalpía es igual al calor asociado a un proceso isobárico, y que la entalpía es una función útil para definir el CP. Pues la capacidad calorífica va a ser pues la medida del calor generado al manipular la temperatura en un proceso a presión constante, o también va a ser la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y estas dos cantidades, CP y CB, pueden, como primera aproximación, plantearse constantes,
o que sea en función de temperatura. Lo que sigue es hablar de la relación de Cp y Cv para un gas ideal. Entonces, a mí me gusta mucho usar el resultado de la teoría cinético-molecular de los gases, que nos indica que la energía interna es esta expresión. Un poquito más atrás, la energía interna sabemos que es la energía cinética más la potencial de interacción de las moléculas, pero para un gas ideal, como no hay interacción, la energía potencial es nula y la energía cinética es simplemente este término que está aquí. Está aquí. Entonces, la energía interna es simplemente la energía cinética de las moléculas del gas. Esta R se llama grados de libertad y los grados de libertad aquí pues es simplemente la forma en que puede moverse una molécula. Entonces, con base en este resultado también podemos tener una forma de la entalpía. Partiendo de la definición, PV pues es el producto de nRT para el caso de un gas ideal. Y si sustituimos el resultado, pues nada más hay que hacer el álgebra aquí. Y H pues va a estar también en términos de los grados de libertad, las moles, R y temperatura. Y bueno, con esto ya podemos calcular el Cp y Cv para distintos tipos de gases. Por ejemplo, el gas monoatómico tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué tiene 3 grados de libertad? Porque nada más vamos a tomar en cuenta que puede moverse en las 3 direcciones espaciales, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, a eso hace referencia los 3 grados de libertad. Si nosotros sustituimos el 3 aquí en la entalpía, pues nos va a quedar 5 medios de nRT. Y al hacer la derivada con respecto a la temperatura, vamos a tener el Cp, que es de 5 medios de nR. Para el Cv, pues nada más hay que sustituir aquí el 3 y al hacer la derivada, pues tenemos que el valor del Cv para un gas monoatómico es 3 medios de nR. Y la diferencia de estas cantidades es nR. Para un gas diatómico, además de los 3 grados de libertad, es decir, que la molécula puede moverse sobre los tres ejes posibles de dirección espacial, también puede rotar y va a rotar sobre 2 de los 3 ejes posibles. Entonces van a ser 5. Entonces igual el ejercicio 5 más 2 da 7 medios. nRT, su derivada da 7 medios de nR. 5 medios de nRT para la energía interna, su derivada de 5 medios de nR. Y vean que pues también la diferencia da nR. Y para un gas poliatómico, pues tenemos los 3 grados de libertad, debido a que la molécula se puede mover sobre los 3 ejes, X, Y, Z. Aquí ya puede rotar también sobre los 3 ejes, ya serían 6 grados de libertad. Y además aquí sí se toma en cuenta la vibración. Entonces ya sería un eje adicional, perdón, un grado de libertad adicional, serían 7. Pues al haciendo la sustitución 9 medios de nRT, la derivada de H va a ser 9 medios de nR. 7 medios de nRT, su derivada nos va a dar 7 medios de nR. Y bien, todo el tiempo la diferencia de Cp y Cv para un gas ideal, independiente de la forma de las moléculas, va a ser nR. Entonces podemos formalizar la relación de Cp y Cv, que su resta es n veces la constante universal de los gases. Aquí está en términos de capacidades caloríficas totales, pero si dividimos todo entre las moles, pues vamos a tener esta resta de capacidades molares igual a la R. A mí me gusta esta forma de plantear la deducción, porque no tenemos que hacer uso de los elementos de las ecuaciones fundamentales que se ven mucho más adelante en la última unidad. Entonces, por eso me gusta este. También pasa que... Solo un comentario, Germán, Un momento. eso, ¿no? Aquí tú tienes que enfatizar para las moléculas, pienso yo, ¿no? Y lo hago, para las moléculas diatómicas y poliatómicas, ¿no? Estos valores, pues son de acuerdo al principio de equipartición clásico, ¿no? Pero que en la realidad las moléculas reales son bastante, los CP son bastante diferentes de estos, porque los efectos cuánticos pasan a ser muy importantes para los grados de libertad vibracionales y rotacionales, conformacionales, etc. Pero eso sería más bien los efectos cuánticos los notarías a temperatura muy baja, ¿no? ¿Cómo?
Los efectos cuánticos, ¿a esos te refieres? Los notarías a temperatura muy baja, ¿no? No, a ¿O a qué te temperaturas. refieres? No, por ejemplo, el CP de un gas ideal diatómico está a 7 medios de R, Ajá. según el principio clásico, ¿no? Es decir, que las moléculas vibran según un oscilador armónico. Ah, sí, ok, ok, ya entendí. Pero este valor es bastante diferente y va a depender, Ajá, de hecho, de la temperatura, si el oscilador armónico es cuántico. claro, ¿Ok? claro. El monoatómico, pues va muy bien esta aproximación, pero para el diatómico y el poliatómico las diferencias pueden ser importantes. De hecho, pues la gente lo toma como el valor experimental, ¿no? O sea, más vale medirlo que suponerlo. Exacto. Ah, ya te entendí, Milton. Ok. Sí, muchas gracias. Necesito más meterme en la mecánica cuántica porque no soy muy experto, pero sí voy a leer más. Yo Muy tampoco, ¿no? Pero esas son unas cosas que pues uno aprende y no se olvida. de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la relación del CP y CB de cualquier material o fluido, ya no de gas ideal. Entonces, a mí se me hace muy complicado plantear la relación de CP y CB para cualquier fluido, cualquier material en este punto, en la unidad 3 porque pues hay que hacer uso de matemáticas que se ven en la última unidad, conocer bien los elementos de las ecuaciones fundamentales. Lo voy a poner con ustedes porque pues ustedes sí me van a entender. Entonces, vamos a encontrar esa relación de CP y CB y lo vamos a ver planteando que la entropía depende de la temperatura y el volumen y vamos a hacer esta derivada, la derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. Estamos planteando que la entropía depende de estas variables, pero que a su vez la temperatura y el volumen dependen de la temperatura y la presión. Hay que usar la regla de la cadena. Entonces vamos a tener la derivada de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante, multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto a la temperatura a presión constante. El siguiente término pues sería la derivada de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante y luego multiplicar la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, esta primera derivada que está aquí es igual, bueno, perdón, esta de aquí es igual a Cp sobre T y sale de derivar la energía, la definición de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura. Esta de aquí es igual a Cv entre T y sale de derivar la energía libre de Helmholtz con respecto a la temperatura a volumen constante. Esta vale cero. Esta es una relación de Maxwell de la energía libre de Helmholtz y pues esta no le hacemos nada. Entonces, si hacemos las sustituciones da esto y el despeje de la resta de Cp y de Cv es muy facilita, simplemente quedaría esto. Y aquí ya tenemos una expresión para relacionar el Cp y el Cv de cualquier fluido y de cualquier material. Pero vean que echamos mano de un montón de cosas que se ven hasta la quinta unidad. Entonces, yo lo que hago es demostrar esto, pero pues casi al último. Y a veces no da tiempo. Vean que nosotros con cualquier ecuación de estado podemos evaluar estas derivadas y tener la relación que necesitamos. Si usamos, por ejemplo, la ecuación del gas ideal, vamos a tener que Cp menos Cv es igual a n veces la R. Pero creo que sí hay otra forma de hacerlo sin invocar a la entropía, finalmente. Pero además, pues estos que tienes ahí en tu ecuación, la parcial de P con T y la parcial de B con T, pues son coeficientes de respuesta experimentales. Es correcto. Sí, eso. Entonces, pero sí hay otra forma sin invocar a la entropía, según yo. Ok. Sí, sí, Yo no sí. conozco, la única forma que conozco es a través de la entropía. Ah, pues luego se los paso también. Va. Hay otras maneras de encontrar CP y CB, por ejemplo, partiendo de la definición de H, haciendo la diferencial Ajá. y desarrollar, pero la verdad es que está más largo el procedimiento y a este está más cortito, me gusta mucho, pero sí he visto ese procedimiento largo.
Bueno, como dice la doctora María Eugenia, es posible tener esta relación en términos del coeficiente de dilatación isobárica y el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Y vamos a también hacer uso de la regla cíclica de la derivada parcial, usando alfa y kappa. Entonces, haciendo las sustituciones, podemos tener pues que la resta de CP y CB también es igual a esto. Está en términos de propiedades totales. Podemos hacer que esté en términos de propiedades molares dividiendo entre moles. Entonces, vamos a tener esta diferencia de capacidades caloríficas molares y el volumen molar. Entonces, ya tenemos una expresión mucho más general que nos permite abordar la relación de CP y CB para cualquier fluido y para cualquier material. Y algo instructivo podría ser, por ejemplo, demostrarle a los estudiantes ay, no sé por qué, demostrarles a los estudiantes lo que dijimos al inicio, que el CP y el CB son muy similares para los materiales incompresibles. Entonces, un caso muy clásico, pues, es el del agua líquida. Vamos a hacer el estudio para 20 grados centígrados, entonces necesitamos el coeficiente de dilatación, la compresibilidad de esa temperatura y el volumen molar. Y al hacer la sustitución, pues resulta que Cp menos Cv es de 0.4925 joules sobre mol Kelvin. Entonces aquí se ve muy claramente que está bien chiquita la diferencia, ni siquiera es la unidad, y que podemos aproximar pues esas dos cantidades que sean iguales y quitar el subíndice, pero pues eso aplica para materiales incompresibles. Y esa es una manera que al final no puedo hacerlo en la unidad 3. eh, Les demuestro a los compañeros. Y bueno, ya con todos estos elementos podemos usar la primera ley para procesos físicos con gas ideal, para cualquier fluido, para procesos de cambio de fase. También podemos usar la primera ley para los procesos isobáricos involucrados en las reacciones químicas. Y prácticamente ya podemos jugar con la primera ley, ya con todos estos elementos. Y bueno, esta es la bibliografía que empleé. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, hermano. Sí, Germán. Sí, miren, es que es una hoja muy bonita, se las voy a compartir ya que estamos en familia. Ujú. Miren, mm, ahí está, ¿ya lo ven? Todavía no. Bien, Ahora sí. bien. Entonces, fíjense, por ejemplo, eso es puro trabajo de Joule, la parte que está arriba. Entonces, calentamiento eléctrico, fricción en tubos, dilatación del aire, calorímetro de aspas, que es el clásico, ¿no? Fricción del hierro, corriente eléctrica, o sea, él hizo todas estas mediciones para conocer el valor del equivalente. Y luego ya las determinaciones realizadas más hacia el siglo ya para el 20 pues ya son con calentamientos eléctricos, ¿no? Porque el calorímetro de aspas, pues es un muy complicado si no tienes un termómetro muy sensible. Y entonces, pues este es el valor mejor que se ha encontrado de 418,58 para el equivalente. Pero pues es muy bonito porque es toda la historia de esta cantidad para Joule. O sea, trabajó prácticamente 30 años en eso. Eso es lo que es muy impresionante, ¿no? Claro. Ah, Ujú. Wow. No sabía no me imaginaba que le llevó tanto tiempo hacer eso. Sí, pues hizo sus pruebas, porque además pues no tenía cómo comparar, ¿no? Entonces fue muy difícil, yo creo. no sé si saben la historia, yo pues he leído algunas cosas ahí de la historia y dice que la comunidad académica no aceptaba a Jules, porque Jules era un junior, era un hijo de un cervecero y que tenía lana, pero no tenía formación académica, ¿no? Ah, Entonces fue difícil, hasta que Jules fue aceptado, pues se tardó un rato, pero a él le gustaba eso, ¿no? Y así genial. aceptó. Sí. Como Newton, que también era una persona de, de acomodada, ¿no? Tenía tiempo para hacer sus estudios y todo. Sí, bueno, según los filósofos, dicen que pues la ciencia apareció, ¿no? Y la filosofía especialmente cuando
la gente ya podía tener ocio, ya no necesitaba trabajar las cosechas, etcétera. Entonces, pues, para ocupar su tiempo empezaron a pensar, ¿no? Eso está genial. Sí, ¿no? Que el ocio fue el factor generador de la ciencia, de la filosofía. Sí, pero te das cuenta entre los griegos, los del ocio era la gente de la alta sociedad, ¿no? Ah, Los claro, esclavos no había manera. exacto, Ujú, exactamente. sí, muy bien. Pues muy padre, Germán, muy bien. Gracias, gracias. Ay, bueno, yo nada más tengo una pregunta. Ajá. Vale. Cuando hablas de CP y CB, en la bueno, no es demostración como tal que haces, pero bueno, ahí, ¿cómo, cómo explicas o cómo tú explicarías lo que es el teorema de equipartición? No sé, yo ya había visto esa forma, pero yo la verdad, sí, no hallo como, cómo explicar a los alumnos de una manera sencilla qué es eso o a qué me refiero con eso. O sea, ese es como mi duda, no veo de una manera así como muy fácil, digerible de explicar qué es el teorema de equipartición. O sea, ¿tú cómo lo explicarías? ¿Lo plantearías, no? Si te dijeran, oye, profe, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, no sé. Sí, sí, lo voy a explicar como lo explican de manera muy, digamos que la gente, bueno, yo no soy experto, entonces nada más voy a decirte lo que he revisado. Que el principio de equipartición es que las moléculas pegan, no tienen preferencia por pegarle a alguna de las paredes del recipiente que lo contienen, sino que lo hacen de manera aleatoria y como no hay preferencia, pues hay esa equipartición y entonces se plantea que pues se divide entre tres si tenemos un sistema de tres dimensiones, pero es lo que yo he entendido. eh, Sí, que la verdad, el teorema de equipartición dice que la contribución al CUV es un medio para cada grado de libertad al cuadrado. Por ejemplo, para la energía cinética al cuadrado, pues son tres, ¿no? Velocidades Vx, Vy y Vz, ¿no? Entonces, hay tres medios contribuir. Para cada vibración, ¿no? La energía cinética está relacionada a un término al cuadrado, no recuerdo cuál, ¿no? Para la rotación también está un término al cuadrado, la velocidad rotacional al cuadrado, ¿no? Entonces, cada término de estos contribuye con un medio, ¿no? Al CUV. Ah, ¿dónde puede ver ahí? Yo creo que en el Macquarie puede ver el principio de equiparación clásico, Sí, ¿no? sí, bueno, sí, he leído, de hecho, la profesora María Eugenia lo enseñó en su curso de termoestadística, pero, o sea, yo tengo ese conflicto porque precisamente es termoestadística, o sea, y bueno, yo he hecho así como que énfasis de decir a los alumnos, aquí no vamos a hablar de tiempo, entonces, o sea, ¿cómo podrías explicarlo sin crear esta como confusión de que, bueno, primero me dices que no hable de tiempo, porque no vamos a hablar de tiempo, y luego me hablas de velocidades? No sé, ahí es donde yo por eso no uso porque no sabría cómo aclarar esa confusión. Yo creo que estoy creando una confusión, no sé, esa es mi impresión. Mira, yo voy a decir cómo yo lo hago. Yo digo que para un gas monoatómico funciona bien, pero el principio de equipartición para poliatómicos ya no funciona bien. Y simplemente no presento, la verdad, las ecuaciones que Germán presentó porque pues no son de tanta utilidad, ¿no? Es decir, para los poliatómicos tienes que tener datos experimentales. Ese es como veo yo, y cómo lo presento.
Sí, yo creo Ok, que estas cosas sí, sí gracias. tienes como que a veces decís bueno, por otras vías uno puede saber, ¿no? Y les dices de manera microscópica que cada uno de los grados de libertad, que sí entienden lo que es el movimiento y la vibración y la rotación, eso sí lo pueden ver, y que cada uno de ellos contribuye con tantos, ¿no? Pero, por ejemplo, en una molécula poliatómica, pues es un verdadero relajo, ¿no? Porque tienes un chorro de vibraciones, puede haber muchas rotaciones, y que el caso más simple, pues es el gas ideal, ¿va? Sí, pues, si quiere yo puedo compartir más o menos cómo veo yo, ¿no? Así pongo, ¿no? Para un monoatómico hablo del principio de equipartición, pero para estos casos los efectos cuánticos juegan un papel Ujú. importante y ahí me quedo. Ah, ok. Ok. Sí, a veces tampoco puedes definirles todo así con tanta precisión, ¿no? Esa, O sea, sí tienes que decir, bueno, es que ustedes todavía están chiquitos y entonces pues hay que irse con cuidado, ¿no? Pero sí hay uno que Ujú. otro inquieto que sí te mete en problemas. Ujú. Sí, claro, sí, sí. Sí, es que luego sí han tocado así preguntones, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y digo, bueno, o sea, yo lo entiendo, pero, o sea, ¿cómo explicarlo de una manera digerible también para todos, no? No nada más para el inquieto que anda por ahí y que se entienda y sobre todo a segundo semestre, Ujú, ¿no? O sea, que todavía pues no llevan tantas materias o apenas están llevando estructura, otros ni la han metido, entonces tal vez los que ya lleven estructura de la materia se pueden dar una idea, ¿no? ujú. O los que lleven física 2 también, ¿no? Igual, pero los demás, no sé, ese era como que mi conflicto, ¿no? O sea, como no confundirlos, primero diciendo, pues aquí no hay tiempo y luego hablándole pues De de velocidades. velocidades, ¿no? Ajá, sí, ese es como era como mi duda, ¿no? Por eso dije, bueno, ¿cómo lo explicarían? También cuando defines un estado de equilibrio, ¿no? Que les dices que no cambian el tiempo. Pues no, que Ah, no hay sí, tiempo. sí, Ujú, sí, exactamente, ¿no? Pues es lo primero que se dice, ¿no? Pues aquí, tiempo, pues no hay tiempo, no hay, no se desprecia la gravedad, ¿no? ¿No? Los campos externos. Entonces, por eso era mi confusión. Digo, bueno, ¿cómo podría explicarse sin la confusión, ¿no? De que, bueno, primero me dices que tiempo no, y luego ya me hablas de velocidad y pues sí, eso es tiempo. Ujú. mira, hablar de velocidad, la verdad estamos hablando de cosas promedio, ¿no? Y no estamos hablando de tiempo en el sentido de que la velocidad es la derivada con respecto al tiempo en la posición, ¿no? Porque la termodinámica es macroscópica, ¿no? Nosotros podemos interpretar, ¿no? La termodinámica a partir del movimiento molecular, ¿no? De la energía cinética y potencial de las moléculas en un átomo y pues la simplificación es enorme, ¿no? Pues, para resolver un problema usando física necesito tener 10 a la 23 velocidades y 10 a la 23 posiciones, ¿no? Pero como ujú, estamos hablando de promedios, pues necesito nada más temperatura y presión. Dos, ¿no? Cambié 10 a la 23 variables por dos, ¿no? Entonces, sí, el tiempo, aunque las moléculas tengan velocidad, ¿no? El tiempo sigue siendo irrelevante, ¿no? ujú. Porque no estamos hablando de cambios con el tiempo, sino promedios temporales, o Temporales. promedios en un intervalo de tiempo, promedios de variables termodinámicas en un intervalo de tiempo medible, ¿no? De medición. Ujú, Ninguna de nuestras mediciones es instantánea, ninguna, ¿no? Lo que medimos
Es un La promedio. medición se hace en un intervalo de tiempo y lo que medimos es el promedio de las cosas en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, no se puede decir lo que es la temperatura instantánea. No se puede decir cuál es la temperatura de una molécula. No. Lo que podemos decir es en promedio, ¿no? La temperatura es una manifestación de la energía mecánica de los sistemas de 10 a la 23 cosas. Aquí es. Ok. Muy bien. Bueno, entonces sale público selecto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, Germán, a ver si ya se animan más en el tiempo.